Muy bien, pues reanudamos el Congreso con la sesión con la última de las sesiones, ya restablecidos después de la pausa, porque también es una sesión con mucha sustancia. Esta no es una mesa redonda, pero digamos será una sesión nuevamente pues con grandísimo interés y con muchísimo contenido. Porque en esta sesión lo que hacemos es dedicarla a la presentación del libro La prevención del sobreendeudamiento privado hacia un préstamo y consumo responsables, del cual, digamos, es responsable el alma mater y diría pater de este congreso, que es Matilde Cuena, que digamos tendrá la palabra para presentar el enfoque, el contenido, las conclusiones principales de este libro, que seguro pues es una magnífica aportación al debate académico y práctico sobre un tema que es de importancia fundamental para la sociedad, es decir, es algo que nos afecta a todos. Y para esto estará acompañada de dos ponentes de lujo. Tengo que disculpar a don Alejandro Rubio, que finalmente no podrá asistir, pero Matilde estará acompañada de don Julio Gildoz, que es jefe de división de Relaciones con la Clientela Bancaria, Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, y es un especialista en materia de educación financiera. Precisamente ha sido una de las palabras, si alguien hubiese hecho un algoritmo, hubiese analizado la repetición, habría sido una de las palabras más repetidas en el último panel, con lo cual nos permite también enlazar con toda la discusión que hemos mantenido. Y don Julio ha tenido una participación muy activa en la elaboración del Plan Nacional de Educación Financiera, con lo cual él podrá retomar este tema que ha sido uno de los protagonistas en la sesión anterior. Además de don Julio Gildoz, Matilde estará acompañada de don César Molina, que es muy conocido de todos, economista y patrono de la Fundación Hay Derecho, y que tras seguir una trayectoria académica en investigación y docencia durante más de 10 años, trabajó para el Gobierno de España, fundamentalmente en temas relacionados con la Unión Europea. Ha sido director de Análisis Económico y Relaciones Institucionales de la CNMV y consejero de numerosas sociedades, entre las que destacan Renfe, Correos y Telégrafos. Ha publicado varios libros sobre economía y matemáticas y numerosos artículos en numerosas revistas. Es colaborador habitual, que quizá de esto pues resulte muy conocido para todos, en El País, La Vanguardia y Expansión, y digamos todo un experto en materia de reforma institucional. Con lo cual, sin más, yo creo que lo mejor para mí va a ser callarme e intervenir lo menos posible en este auténtico panel de expertos sobre la cuestión. Matilde, tienes la palabra. Muchísimas gracias, David, y gracias a los asistentes por permanecer todavía en esta sala. Casi ya vamos a cumplir 12 horas hoy aquí metidos. Pero bueno, yo agradezco mucho la presencia, sobre todo para presentar un libro que nos ha ocupado a los autores pues casi año y medio hacerlo. Es un libro que es el resultado del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre préstamo responsable y ficheros de solvencia, del que yo soy investigadora principal, y la mayoría de los autores del libro son muchos de ellos miembros del equipo de investigador y del trabajo, aunque también hay personas que no pertenecen al grupo, pero que accedieron a participar en él. Quiero hacer público mi agradecimiento a la editorial Thomson Reuters Adanzadi por haber accedido a su publicación y haber proporcionado, por cierto, gratuitamente a los asistentes de este congreso las claves electrónicas de este libro. ¿De acuerdo? Es decir, pueden acceder al ebook del libro en una tarjeta que se les ha dado en la bolsa de entrada. Están todos mirando ahora la bolsa, donde hemos puesto la bolsa, pero como se anunciaba en el Congreso, pues la inscripción daba derecho precisamente a poder acceder online a todo el contenido de este libro del que vamos a hablar hoy. Las razones que justificaron el hacer este trabajo, pues casi son las mismas que han justificado la celebración de este congreso, que no deja de ser un mecanismo de lo que llamamos en la universidad difusión de resultados de la investigación, ¿no? Y es poner de relieve
la necesidad de implementar políticas eficientes en materia de prevención del sobreendeudamiento privado, que yo creo que tiene que hacerse desde un enfoque global. Y cada vez que veo las reformas que se están haciendo, pues me voy dando cuenta de que el enfoque no es global, sino parcial, y estamos disparando en la dirección equivocada. Como me decían el otro día mis alumnos en clase, profesora, usted es muy directa, y yo voy a seguir siendo directa, porque ¿para qué? ¿Por qué no vamos a ser directos? Esta crisis financiera, al igual que lo fue la de 1929, es una crisis que, aunque digan que la gente es insolvente porque ha tenido mala suerte, porque tiene enfermedades, porque se divorcia, lo que está claro es que y ya lo reconoce hasta la propia Unión Europea, numerosos textos, es el fruto de una concesión irresponsable de crédito por parte de los prestamistas y probablemente también de una conducta irresponsable por parte de los consumidores o prestatarios. Es decir, yo no quiero aquí hacer una visión antibancaria radical, sino que el objetivo del libro es diseñar un régimen jurídico que equilibre el sistema de manera que genere incentivos adecuados para que un mercado privado como es el de crédito favorezca el comportamiento adecuado de los operadores del mercado, tanto prestatarios como prestamistas. El problema está que, en mi opinión, el sistema que dio lugar a la crisis de 2008 y que yo creo que va a dar lugar a una próxima, es que el sistema privado ha generado incentivos perversos. Ha generado incentivos perversos en la medida en que el crédito irresponsable, que en la crisis del 29 fue también pues fue en aquella ocasión fue para acciones, es decir, activos de valor dudoso, y aquí ha sido para bienes inmuebles, pues ha estado favorecido por un sistema en el cual las personas no podían devolver el dinero que habían pedido prestado, o si se había evaluado su solvencia, las prestamistas no han actuado teniendo en cuenta el resultado de esta evaluación. El problema es que este tema, como digo yo siempre, el implementar políticas de prevención del sobreendeudamiento privado es un problema que genera una solución que es buena para la economía en general, pero no interesa a ningún colectivo particular. El consumidor no tiene muchas ganas de que haya políticas de prevención del sobreendeudamiento, porque gracias a esa burbuja inmobiliaria de la que todos nos hemos quejado, pues muchos consumidores han accedido a la propiedad de bienes adquiriendo un estatus social. Las entidades financieras han prestado, han obtenido activos para utilizarlos en garantía y refinanciarse, las sociedades de tasación han ganado mucho dinero, el Estado ha percibido muchos ingresos grabando estas operaciones. Por lo tanto, nadie ha tenido mucho interés en evitar esta burbuja de crédito. El libro que se presenta, desde luego, trata de hacer propuestas, insisto, para que dentro del marco de la libertad contractual, es decir, no prohibiendo a los prestamistas conceder préstamos, dentro del marco de la libertad contractual se generen incentivos precisamente para que den préstamos de manera responsable. No se trata de proteger a los acreedores de forma desmesurada para que el crédito sea barato, que esa ha sido la política que se ha mantenido aquí, pero tampoco se puede optar, creo, que por un sistema que proteja en exceso a los deudores, de manera que les aboque a la irresponsabilidad en sus decisiones, sobre todo deudores que, como dice la teoría conductual económica, son por naturaleza optimistas y cuando se endeudan nunca piensan que les va a pasar algo malo. A mí hay una frase de Christine Lagarde que me parece muy reveladora, y es que dice que el crédito es como el colesterol, lo hay bueno y lo hay malo. No se trata, por lo tanto, de adoptar políticas que demonicen el endeudamiento. El endeudamiento es bueno, no tiene por qué considerarse algo negativo, siempre y cuando esté nutrido de buenos hábitos. Pues bien, lo que está claro es que toda la política de concesión de créditos hasta la fecha se hacía, o la actuación de las entidades financieras se ha hecho siempre descansar sobre normas de transparencia en las que el supervisor bancario, y lo siento porque lo tengo al lado, pero el supervisor bancario era el encargado de supervisar la actuación de las entidades financieras. Y lo cierto es que ahora con Basilea III precisamente se ha aumentado, para tratar de favorecer que las entidades den préstamos de manera responsable, pues políticas en materia de provisiones que vuelven a estar controladas por el supervisor bancario.
Pues bien, en este libro nosotros planteamos una serie de medidas en el ámbito jurídico privado, de forma que la concesión responsable de crédito no sea exclusivamente controlada por el supervisor bancario, sino que también pueda ser controlada por los jueces. Los destinatarios de la... Ya ahora explicaré por qué. Los destinatarios el protagonista, digamos, de esta película, de este libro, es la persona física. Y nos da un poco igual que sea empresario o consumidor, porque sí que es cierto que, y este es un dato que yo siempre digo, las pymes en España, el 50% son personas físicas. Y el sobreendeudamiento, cuando se trata de persona natural, pues obviamente tiene unas consecuencias importantes por aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911. Por lo tanto, cuando una persona física se sobreendeuda, responde con todo su patrimonio con bienes presentes y futuros. Y esto le pasa a las personas físicas, sin perjuicio de que las personas jurídicas también responden con sus bienes, pero también se pueden disolver cuando se colocan en situación de insolvencia. El enfoque del libro es la prevención del sobreendeudamiento activo. ¿Por qué digo esto? Es decir, aquellos casos en los cuales la persona resulta ser insolvente por un exceso de crédito. Cuando una persona deviene en situación de insolvencia por circunstancias que no puede controlar, como puede ser, bueno, pues que llega a una situación de desempleo, o bien tiene un divorcio o una enfermedad, lo que decía esta mañana, que nadie nos blinda frente a la mala suerte, eso es algo que forma parte del riesgo de crédito y es muy difícil de prevenir. Todos los que nos endeudamos, aunque sea poco, corremos el riesgo de que si se produce una situación de fracaso, si es un empresario o bueno, pues algún avatar de la vida, lleguemos a situación de insolvencia. Esto no se puede evitar. Sencillamente no se puede evitar. Lo que sí podemos evitar es que la gente devenga insolvente precisamente porque ya cuando pidió el préstamo no estaba en condiciones de devolverlo. Y centrar la política exclusivamente en la tutela contractual es obviar, insisto, una de las causas de esta crisis financiera. El libro se divide en 5 partes que parecen aparentemente heterogéneas, pero todas confluyen en un punto común, que es precisamente el evitar estas situaciones de insolvencia. La primera parte está dedicada, la lleva a cabo el profesor José Tomás Raga, que hoy nos acompaña, que evidentemente antes de analizar cuál es la reglamentación jurídica que hay que implementar, lo primero que hay que hacer es un adecuado diagnóstico, y él hace una ponencia puramente económica. ¿Qué ha pasado en esta crisis financiera? Que ha sido una crisis claramente de deuda privada, que siendo mal resuelta se ha convertido en deuda pública. Desde el panorama español, él realiza el análisis en este primer capítulo, y desde el panorama europeo se ocupan de hacerlo Sylvain Bouillon y Roberto Musmesi, que también participan, para ver cuáles son las iniciativas que se han puesto en marcha en la Unión Europea en el ámbito de la prevención del sobreendeudamiento. La segunda parte, o el bloque del libro, se dedica al sistema de información crediticia del que hemos hablado largo y tendido esta mañana, que ya hemos visto la importancia que tiene como herramienta, no es la panacea, pero como herramienta para el control de la concesión responsable de crédito. Y digo herramienta, ¿por qué? Porque ya lo hemos visto, el prestamista para evaluar la solvencia necesita datos de solvencia fiables, pero a su vez también, para que sea controlada la actuación del prestamista, es preciso que el supervisor pueda tener en cuenta con qué datos ha operado el prestamista. Por lo tanto, la sanción por concesión irresponsable de crédito, que debemos además implementar porque nos está obligando a ello la Directiva de Crédito Hipotecario, está estrechamente unida con los datos que maneja el prestamista. Como hemos visto esta mañana, los prestamistas quieren tener información asimétrica, entre otras cosas porque propagan ese riesgo de selección adversa a todos los solicitantes de crédito, aumentando el coste crediticio para todos, pagando justos por pecadores, pero al mismo tiempo está dificultando el propio control de la entidad por parte del supervisor o por los jueces. En este apartado, Pablo Pascual, que intervino esta mañana, hace un estudio, un panorama, un análisis general de los sistemas de información crediticia a nivel europeo.
Lourdes Ferrando, profesora de la Universidad de Valencia de Derecho Mercantil, se ocupa de analizar la regulación que sí tenemos de los ficheros famosos de morosos, la que tenemos hoy, y yo misma me encargo de analizar los ficheros de solvencia positivos, los malos llamados ficheros de solvencia positivos, en un capítulo dividido en dos partes. En primer lugar, cuál es el impacto económico del intercambio de información positiva, y en segundo lugar analizo cuáles son las consecuencias o propuestas de regulación para proteger la privacidad. Lo que está claro es que un sistema de información crediticio mal diseñado puede suponer un incentivo al préstamo irresponsable. Si seguimos descansando en el consumidor el poder de la información, cuando haya préstamo irresponsable, el prestamista siempre va a poder alegar que es el consumidor el que no le ha dado los datos y, por lo tanto, no responder. Cuando la concesión irresponsable de crédito no tiene sanción, se producen situaciones, creo, de riesgo moral y situaciones de riesgo de crisis. El sistema de información crediticio público de la CIRBE es analizado por el profesor Juan Carlos Graciano, y el profesor Emilio Díaz Ruiz se ocupa de un tema no menos importante, y es que cuando se habla de que haya que compartir datos de solvencia, no solamente nos vemos afectados por la regulación en materia de protección de datos, sino también por la regulación en materia de secreto bancario. Este aspecto lo trata con mucha brillantez el profesor Emilio Díaz. La tercera parte se ocupa del préstamo responsable desde una doble óptica, la tutela contractual y el cumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia. En esta primera sección primera, que es aquí donde se está, por cierto, concentrando el legislador. El legislador, ante la reacción ante la crisis financiera hipotecaria, se está concentrando en dar más transparencia, en controlar, en proteger al consumidor mediante la tutela contractual. Y, bueno, pues es analizado los deberes precontractuales de información por María Goñi, Rodríguez de Almeida, y Fernando Zunzunegui analiza toda la problemática en relación con los intereses moratorios, que sí que, bueno, pues han supuesto un agravamiento de la situación de endeudamiento. Fernando Gomá habla de los préstamos concedidos fuera del circuito bancario, que eso es lo que está pasando ahora, que son préstamos con tipos de interés, pues con algunos con una TAE que supera el 2000%, tremendos, y esa regulación analiza cuál es el papel del notario en este tipo de operaciones. En la sección segunda de este trabajo se analiza un aspecto que para mí es muy importante y lo trata la profesora Teresa Jiménez París, y es el papel de la regulación en materia de ejecución hipotecaria. Porque sí que es verdad que en esta crisis financiera se ha culpado de los famosos desahucios y de todos los problemas que ha planteado a nivel social y político, que no lo podemos olvidar, a el diseño del derecho real de hipoteca, a que el acreedor, cuando ejecuta la hipoteca, siga debiendo pasivo pendiente, y decían la culpa la tiene la regulación de la hipoteca. Yo creo que no, y en este punto coincido con la autora en que aquí lo que hay un problema es el por qué nos queda deuda pendiente cuando nos ejecutan la hipoteca. No se debe tanto a que la hipoteca, la constitución de un derecho real de hipoteca no excluye el principio de responsabilidad patrimonial universal, sino a que, señores, en la ejecución de hipoteca los bancos estaban adjudicando las casas a un valor muy inferior a la tasación que tuvieron en cuenta a la hora de conceder el préstamo. Esa vinculación de la tasación realizada en la escritura de hipoteca en el procedimiento de ejecución, pues ha tenido mucho que ver en ello. Por eso este aspecto entendemos que también se analiza. Y luego, como última parte de este bloque, analizamos también el nivel de bienes inembargables. Hay países, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la vivienda habitual es inembargable en algunos estados por deudas derivadas de la actividad empresarial. Es lo que se llama la Homestead Exemption. En España esto ni soñarlo. Tenemos una cosa muy rara que se llama el empresario de responsabilidad limitada, pero lo que sí que es cierto que en el último Eurobarómetro de la Unión Europea, cuando se decía por qué los españoles no emprendían, el 52% decía que porque les daba miedo perder su vivienda. El nivel de bienes inembargables, cómo puede afectar a la prevención del sobreendeudamiento, este es un aspecto que es tratado también en este capítulo.
Y la profesora Álvarez Olaya analiza pormenorizadamente la regulación de la obligación de evaluar la solvencia. Aquí les tengo que decir que ese es un tema sobre el que yo tengo cierta predilección, que acabo de trabajar sobre él. Y cuando acabo de ver el proyecto de crédito inmobiliario que se acaba de aprobar, pues sorprendentemente vuelvo a descubrir cómo sí, por fin, regulan la obligación de evaluar la solvencia dentro del proyecto de ley, pero las sanciones que establece el proyecto para el caso de incumplimiento de obligación de evaluar la solvencia vuelven a ser sanciones administrativas. No hay sanciones contractuales, como puede ser en Francia, que el prestamista puede perder los intereses remuneratorios y moratorios o la subordinación en un procedimiento concursal. Al prestamista irresponsable le sigue saliendo gratis el préstamo responsable porque sabe que no va a tener límites en la ejecución. Esto es más de lo mismo, es reincidir exactamente en los mismos errores que en el pasado, en parecer que se regula algo cuando no. Y introducimos también en el libro dos modelos de derecho comparado, que uno de ellos se ocupa de él, Martin, yo no soy capaz de decir el apellido, ha estado esta mañana, ¿cómo se decía, Nacho? Martin, que ha estado esta mañana en la ponencia de la mañana, que se ocupa de explicar el modelo belga, que para mí es un modelo de coherencia. Tienen un registro público donde las entidades tienen obligación de compartir datos positivos a un registro especial de insolvencia de consumidores. A su vez, tienen una obligación de dar préstamo de manera responsable con sanciones y una regulación en el sentido de que los jueces pueden controlar el grado de cumplimiento, no solo el supervisor, por parte del prestamista de la obligación de evaluar la solvencia. Y por último, desde el punto de vista del derecho comparado, pues tratamos el modelo danés por Anne R. Jensen, que es un modelo danés de concesión de hipotecas que no se ha enterado de la crisis financiera. Porque es un modelo de concesión de hipotecas que nace ya titulizado. En Dinamarca los bancos no prestan dinero de los depositantes, sino que ya nace titulizado. Si tú pides un préstamo hipotecario, la propia entidad se encarga de pedir financiación externa para darte ese préstamo. De manera que el sistema está titulizado y no se pone en riesgo, no se producen los descalces de plazos ni se arriesga el sistema como ha ocurrido. Es una experiencia que yo la conocí una vez en Bruselas, donde conocí a la autora y le dije, por favor, escríbeme un capítulo, a lo cual accedió. Y aquí tenemos el capítulo para explicar. Y ya por último, y en esta parte me voy a dedicar menos, hablamos de educación financiera. Y aquí es donde sí que no voy a centrarme porque hablará de ello Julio Gil desde un triple ámbito. En el libro escriben representantes del Banco de España, del Ministerio de Educación y también Jason Kilburn, que también mañana tendremos la oportunidad de escucharle, porque habla de los deberes de educación financiera que tienen los deudores en los procedimientos concursales. Allí en Estados Unidos, el deudor que obtiene una segunda oportunidad tiene obligación de realizar unos cursos de educación financiera para su recuperación. La quinta y última parte del libro habla de alerta temprana de empresarios, que esta es una materia bastante poco conocida aquí en España y tenemos el privilegio de que la haya hecho Søren Bottrup, que es representante de Dinamarca, que es el modelo de alerta temprana que ha sido además el encargado de implantar el proyecto COSME europeo de Early Warning. Así que un panorama global, un enfoque global, que yo creo que es la aportación del libro, consciente de los fallos que tiene el libro, ha sido un intento de aportar esta estructuración general sobre las piezas que creo que deben de ser tocadas desde el ámbito del derecho privado para evitar otra crisis financiera y que haya un crédito de esos, como decía Christine Lagarde, un crédito saludable, un colesterol bueno y no malo. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que en la presentación de Matilde ha hecho suficientes referencias al Banco de España y a la educación financiera como para que, en fin, todos estemos deseosos de escuchar lo que Julio tiene que añadir. Julio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, agradecer a Matilde pues, la oportunidad que me dio de participar en este libro, no a mí, sino al Banco de España, y bueno, después de participar en esta presentación.
También quiero agradecer aquí públicamente a Inés Andújar, técnico del Banco de España y autora del capítulo y que está aquí presente, pues bueno, su participación, su colaboración y su entrega a la hora de hacer el libro, ¿no? El capítulo del libro. Voy a intentar ser breve porque me imagino que ya me han adelantado que hay muchas preguntas y aquí estoy dispuesto a responder todas aquellas que sepa. Y bueno, os voy a explicar brevemente lo que es el Plan Nacional, la Estrategia Nacional de Educación Financiera. La OCDE en el año 86-87 se planteó la necesidad de que promulgar la educación financiera en todos los países del mundo, dando lugar a una serie de recomendaciones, ¿no? Entre esas recomendaciones existía la necesidad de que a nivel nacional se estableciera una estrategia de educación financiera. Muchos países, recientemente en la última reunión de la OCDE ha sido en Nueva Delhi, se ha visto la cantidad de países que tienen ya estrategia nacional de educación financiera implantada y además con distintas evaluaciones que se han ido haciendo a lo largo de los países, el incremento que esto ha supuesto en una serie de factores como la inclusión financiera por un lado, el tema del sobreendeudamiento que es el objeto principal del libro, el tema de en los propios chavales el conocimiento financiero, lo cual da lugar a un mayor emprendimiento por parte de muchos jóvenes que salen una vez terminada la universidad o los ciclos de formación profesional a el mundo laboral, ¿no? Entonces, en España, en el año 88 se firmó un convenio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, al que posteriormente se unió el Ministerio de Economía y Industria y Competitividad en este momento, por el cual se fijaron un plazo de 5 años para intentar impulsar de alguna forma lo que es la educación financiera. Se establecieron una serie de principios, todos aquellos principios emanados de la propia OCDE, ¿no? Tenía que ser un convenio en el que se primara la generalidad, es decir, que fuera destinado a todos los sectores de la sociedad, que hubiera coordinación entre los distintos miembros, que se favoreciera la intervención no solo de los organismos públicos, sino de otra serie de fundaciones, siempre sin ánimo de lucro, intentando que llegar al mayor número posible de ciudadanos y con una capilaridad importante para que a cada uno, adecuándolo a las necesidades que tuviera, pues pudiera llegar a conocimientos básicos o no tan básicos de educación financiera, ¿no? Posteriormente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se incorporó también al Plan de Educación Financiera como colaborador y gracias a las negociaciones que hubo dentro de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, pues se ha incluido ya la educación financiera como una materia transversal tanto en la educación primaria como en la secundaria. Es decir, que muchos de los jóvenes que a partir del 2010-2011 pues terminen el ciclo básico, tanto la ESO como el bachillerato, en los centros educativos, pues tendrán ya nociones básicas de educación financiera. No se ha puesto como una materia única, siguiendo también las recomendaciones y los ejemplos existentes en otros países, porque se entiende que hay muchos conceptos que se pueden dar transversalmente en distintas materias. Hemos visto educación financiera en matemáticas, lógicamente, en filosofía, en ciencias sociales, en ética, en fin. En cada centro educativo, cada comunidad autónoma también es independiente, libre, autónoma para decidir en qué materias se dan este tipo de actuaciones. A partir de la creación del convenio que luego fue renovado en 2013, de 2013 a 2017 y que recientemente el 2 de octubre se firmó ya la renovación para el periodo 2018-2021, se han incorporado una serie de colaboradores de muy distintos ámbitos de la sociedad. Están muchas asociaciones educativas, tanto públicas, privadas como concertadas. Hay fundaciones, está la Fundación 11, Fundación Mafre, Fundación UCEIF, en fin. También existen las patronales bancarias, está EB, CECA, UNAC, ASNEF. Existen una serie también existen las asociaciones de valores, de seguros, UNESPA. Al mismo tiempo se han hecho convenios bilaterales con organismos de análisis y estudio financiero, como puede ser el Instituto de Estudios Financieros, en fin, una serie de colaboradores. Se está en negociación, recientemente ha sido con el Colegio de Economistas. En fin, se está extendiendo
por todos aquellos organismos que muestran interés en participar en el convenio, con lo cual lo que os quiero trasladar es que no es un convenio cerrado, ni mucho menos, sino que está abierto a todos aquellos colaboradores que, siguiendo unas mínimas pautas, pues que están recogidas en el Código de Conducta que se ha desarrollado dentro de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, pues pueden participar en la difusión de la educación financiera, de conocimientos financieros, cuyo objetivo fundamental es que los ciudadanos puedan tomar decisiones responsables a la hora de sus relaciones con el sistema financiero en general. El Código de Conducta es yo creo que es un hito importante dentro de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, porque lo que se pretende es regularizar de alguna forma algo que es obvio, ¿no? Que es que la educación financiera no tenga un retorno inmediato. Se está tratando de buscar una marca blanca, que es finanzasparatodos.es, que me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis a través de la web, ¿no?, de finanzasparatodos.es, y que si no os invito a conocerla, en la cual lo que intentamos es que todos los colaboradores entiendan que la educación financiera es una responsabilidad de todos. Agentes públicos, privados, todos tenemos que intervenir en la difusión de la educación financiera y en la distribución de estos conocimientos que muchas veces tenemos y que tenemos que hacer simplemente con el objetivo altruista de que la gente, de favorecer a los ciudadanos en la adquisición de este conocimiento. ¿Por qué? Porque al final una población formada, educada, incluso financieramente, es beneficiosa para todos. Es decir, muchas veces, hablando con las entidades de crédito, les trasladamos este mensaje, ¿no? Es decir, un cliente educado financieramente es beneficioso para la entidad. ¿Por qué? Porque sabe negociar, sabe gestionar, sabe qué producto quiere, sabe cómo contratar un producto, se le puede asesorar o indicar, pero él tiene criterio para poder determinar si eso es acorde o no a sus propias necesidades, ¿no? Bueno, esta red de colaboradores se han hecho muchas actividades y uno de los hitos también que se consiguió hace 3 años, ya vamos por la 3ª edición, es crear el Día de la Educación Financiera. El primer lunes de octubre de cada año se celebra en España el Día de la Educación Financiera. Ya la educación financiera lo que intenta no es centrar todas las actividades en ese día, sino que sirva como faro para poder llamar la atención sobre la educación financiera. Se hace un acto central, alternativamente en la CNMV, en el Banco de España, donde las autoridades monetarias de este país, financieras de este país, pues intervienen divulgando la importancia de la educación financiera. Como consecuencia de este día se ha organizado también un programa, un concurso dentro del programa escolar que está dentro de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, en la cual los centros educativos de las distintas autonomías participan en un programa con una serie de manuales a través de una web que tenemos dentro de Finanzas para Todos, que es GPS, y a través de ahí pues acceden a una serie de fichas, a una serie de indicaciones, siempre dirigidas a los profesores. Pues nosotros entendemos que los profesores son las personas adecuadas para transmitir los conocimientos a los alumnos. Es decir, desde el plan de educación financiera jamás hemos ido a dar educación financiera directamente a los alumnos ni de colegios ni de universidades. Porque simplemente siempre a través de los profesores es cuando accedemos a esos alumnos. El concurso está estructurado de tal forma que los centros educativos que lo consideran oportuno se inscriben y tienen una serie de eliminatorias online a través de las cuales pues, los alumnos demuestran sus conocimientos y los 8 mejores colegios, centros educativos, participan presencialmente en una serie de eliminatorias de cuartos de final, que da lugar a una semifinal y una final que se desarrolla el Día de la Educación Financiera. Este último año ha sido en el Banco de España, con prensa. Los chavales, aparte de mostrar su educación financiera, los resultados han sido magníficos. Os tengo que decir que las preguntas en las distintas fases hemos tenido que ir incrementando las de dificultad porque los alumnos estaban muy preparados en temas financieros. Pues no sé si será justamente este grupo, pero contraviniendo un poco los resultados de PISA, ¿no?, que todos conocemos. Ya os puedo adelantar, bueno, ya es conocido, ¿no?, que en PISA 2018 también va a intervenir España y que hemos hecho la propuesta, o que estamos
empujando para que en 2021 pues también intervenga España en temas de conocimientos financieros. Al mismo tiempo, desde la Estrategia Nacional de Educación Financiera hemos hecho varias encuestas, hemos hecho encuestas en colegios que han participado en educación financiera, en otros que no han participado en educación financiera, para ver un poco la evolución de cada uno de ellos. Hemos puesto pruebas incluso prácticas. En un momento dado, bueno, se planteó el tema de darles dinero, pero estaba mal que Banco de España diera dinero a los alumnos de los colegios, ¿no? Entonces lo que hicimos es, para ver el diferimiento del beneficio, ofertar a determinados alumnos la posibilidad de tener un pendrive de 1 giga ahora, o de 2 dentro de una semana, de 4 dentro de un mes, de 32 dentro de 2 meses, para ver un poco si comprendían bien este tipo de conceptos, ¿no? Y los resultados pues fueron también sorprendentes, ¿no? En aquellos centros educativos que se había implementado la educación financiera, pues los alumnos preferían tener dentro de 2 meses un pendrive de 32 gigas que no ahora inmediatamente uno de 1 giga, ¿no? Con lo cual vamos viendo que los conceptos financieros económicos pues van un poco calando en la sociedad. También estamos ahora, yo creo que en el primer semestre de 2018 tendremos una encuesta de conocimientos financieros en la cual se ha intentado evaluar a 21.000 individuos de distintos sectores de la sociedad para conocer las distintas necesidades que se puedan derivar y que puedan además alumbrarnos en la estrategia de educación financiera que tenemos que seguir dentro del plan. Yo creo que es una encuesta que está haciendo además el Servicio de Estudios del Banco de España, con todo el rigor que le caracteriza, y que los resultados pues estamos expectantes a la hora de ver qué nos indican, ¿no? Me alegra que haya aquí bastantes jóvenes, porque uno de los proyectos que nosotros teníamos para el tema de la educación financiera es de la digitalización, ¿no? Entendemos que es muy difícil llegar a jóvenes y a niños actualmente a base de sistemas tradicionales, de manuales densos, donde realmente escribimos o escriben técnicos que saben mucho, pero que a la hora de exponer o a la hora de hacer textos atractivos pues es complicado. Y estamos en un proyecto, a ver si podemos desarrollarlo en este nuevo convenio 2018-2021, en los cuales pues vamos a intentar que a base de la digitalización podamos encontrar mecanismos para transmitir estos conceptos, ¿no? Es verdad que la digitalización tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Como casi todo. Es mucho más capilar, mucho más fácil de alcanzar objetivos, tiene una facilidad de acceso, una reducción importante de costes, que también es importante, la inmediatez y la personalización. Es decir, se pueden hacer actividades digitales. Bueno, pues una de las actividades que estamos intentando llevar a cabo, aunque es complicado, es el tema de la... Muchas veces hablamos de la inclusión financiera, pero en España nos estamos encontrando con un problema que es la exclusión financiera. Nosotros participamos en el CEMLA, que es el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, en los cuales están muy preocupados por el tema de la inclusión financiera. ¿No? Hay países como Bolivia, países como Ecuador, donde la bancarización, donde la inclusión financiera está en un 3%, sin embargo en España, pues en los últimos datos de los que dispongo, pues está en un 93-94%. Sin embargo, nos estamos encontrando con problemas en pueblos pequeños, donde las entidades financieras se están yendo, y sin embargo pues hay gente de una determinada edad, muchas veces jubilados, donde se quedan sin la posibilidad de ir al banco a hacer las operaciones diarias habituales que están acostumbrados. ¿Cómo se combate esto? Pues es complicado, ¿no? Yo sé que algunos ayuntamientos están haciendo el esfuerzo incluso de poner autobuses en unas fechas determinadas que van a los pueblos de al lado y que acompañan a estas personas a hacer las operaciones bancarias. Hay algunas entidades financieras que están poniendo agentes que van con furgonetas móviles donde se pueden realizar estas operaciones, pero entendemos que merece la pena hacer un esfuerzo en intentar digitalizar, no solo financieramente, sino porque el proyecto sería seguramente mucho más amplio, ¿no? Permitir que estas personas pues accedan a Internet, puedan utilizar Skype para comunicarse con sus hijos, que seguramente o pueden estar lejos, y dentro de esta
intento de digitalización pues puedan también acceder a los medios financieros para digitalizarse. Pero la digitalización también tiene muchos inconvenientes, ¿no? Nos estamos encontrando con inconvenientes de seguridad, fraude, manejo de datos personales, suplantación de personalidades, shocks sistémicos, rapidez y amplitud, sobreconfianza. Esto es uno de los temas con el que voy a acabar y que os voy a dejar ahí un poco en el aire para que lo discutamos si lo creéis conveniente. También puede dar lugar a un mayor aislamiento. La digitalización puede ser inclusión, pero también puede ser exclusión, ¿no? Exclusión social. Es verdad que los servicios financieros son menos intuitivos, son más perceptibles a corto plazo desde el punto de vista de la digitalización, están más sometidos a la comercialización de las entidades financieras sin a lo mejor un asesoramiento más adecuado. Muchas veces hay un efecto bosque, ¿no? Se pone el foco en el medio, pero no en el fin, que el fin al final es educar financieramente, no comercializar productos ni bancarizar a la población, sino educar financieramente, e insisto, para que cada ciudadano pueda tomar aquellas decisiones financieras que considere más oportuno. Bueno, ya para finalizar y dar paso, dejar tiempo al final para preguntas, muchas veces la cuestión que se plantea es educación financiera sí o no, ¿no? Desde la estrategia nacional podéis entender o sea, podéis comprender la respuesta que os vamos a dar, ¿no? Educación financiera sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que prepara al ciudadano a afrontar los retos de la economía familiar, esto sin duda. Nosotros con determinados sectores no pretendemos alcanzar, bueno, con ningún sector pretendemos alcanzar niveles grandes de inversión ni de inclusión financiera a niveles elevados, sino que lo que pretendemos sobre todo es tener conceptos básicos, es decir, del presupuesto. Nos encontramos muchas veces que el sobreendeudamiento viene derivado de que nadie o muy poca gente tiene un papel, un Excel con los ingresos y gastos. Es decir, algo básico que parece cuando lo dices, bueno, es obvio, ¿no? Pero si lo pensamos realmente, ¿cuántos de nosotros vemos los gastos que tenemos y los ingresos de los que disponemos para saber de cuánto dinero podemos disponer a lo largo de un mes? Son temas que muchas veces cuando llegas a la gente ves que no son tan básicos y que es necesario impulsarlos, ¿no? La educación financiera contribuye a la toma de decisiones financieras correctas y sensatas. Cuanto más sabes de un tema, más decisiones tomas, mejores decisiones tomas. Nos encontramos, y bueno, muchos de vosotros sois aquí jóvenes, que cuando nos vamos a comprar un móvil vemos no sé cuántas páginas de internet, no sabemos todos los modelos, las características de cada uno de los modelos, tal. Sin embargo, tenemos una tarjeta de crédito, ¿y cuántos de los aquí presentes nos hemos leído el contrato de tarjeta? Pues seguramente yo, porque me he tenido que leer muchos, pero no el mío seguramente, ¿no? Es decir, que esto pasa en muchos sectores de la sociedad. Nos compramos un coche y vemos modelos, vemos motor, vemos... Sin embargo, vamos a contratar una hipoteca, que seguramente es el negocio jurídico más importante que firmamos a lo largo de nuestra vida, incluido el matrimonio, o sea, más importante que el matrimonio, puede ser económicamente hablando, ¿no? Económicamente hablando. Desde el punto de vista de la permanencia, desde luego, en uno estás atado para siempre, ¿no? El de la hipoteca, en la hipoteca, ¿no? Entonces, y sin embargo, muchas veces nos encontramos con gente que no se ha leído la hipoteca, y esto es responsabilidad de todos, no solo del prestatario, sino también del prestamista, de los fedatarios públicos que intervenimos, del supervisor. Todos tenemos responsabilidad en no potenciar esto. La educación financiera evita el sobreendeudamiento y las futuras insolvencias, atenúa el impacto de las crisis económicas, impulsa el desarrollo económico y financiero, favorece la estabilidad del sistema financiero, que no olvidemos que es el objetivo principal, porque a algunos se lo olvida, que es el objetivo principal, porque así está recogido en la Ley de Autonomía del Banco de España, ¿Sí? Contribuye a una inclusión financiera y digital justa. Y mi pregunta para finalizar es esto. La educación financiera sí o sí, pero hay que evitar un efecto que ya estamos encontrando en algunos agentes o algunos ciudadanos que están formados financieramente, y es la sobreconfianza.
hay que encontrar un equilibrio entre educación financiera y contratación de productos financieros. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay que darle algo o solo gritarle? Muchas gracias, Julio. Yo creo que, vamos, ha sido una presentación estupenda, ha dejado muchísimas cuestiones para el debate posterior, pero para darle apertura a César, yo me quedo con una frase que el Banco de España intenta convencer a los bancos de que un cliente con educación financiera es un mejor cliente porque sabe negociar y sabe mejor lo que quiere. Y bueno, yo, en fin, dado que vamos a hablar de bancos y de otras muchas cosas, te dejo eso como reflexión para ver que, en fin, y te cedo la palabra sin más. Muy bien, muchas gracias. Hay una película de James Bond que se llama Operación Trueno, que es una de mis favoritas, que tiene una escena realmente buena, ¿no? Entra Sean Connery en su papel de James Bond en una finca maravillosa en el Caribe con una piscina llena de tiburones, pero eso no lo sabemos hasta el final. Y está el malo, entreteniéndose tirando al plato con una escopeta. El malo es el malo perfecto, tuerto, con un parche, tal, o sea, genial. Y se acerca James Bond y hay otra escopeta allí y el malo le dice: competimos. Y James coge la escopeta, la mira, dice: bonita escopeta, parece fabricada para una mujer. El malo se queda así y dice: ¿sabe usted mucho de escopetas, señor Bond? Dice: no, ¿qué va? Solo un poquito de mujeres. Yo no sé nada de derecho, no sé nada de jurisprudencia, pero sé un poquito de bancos. Entonces, lo que voy a consumir los pocos minutos que voy a hablar diciendo algunas cosas sobre los bancos, ¿no? En primer lugar, en la mayor parte de las crisis bancarias, los bancos son perfectamente conscientes de que están dando créditos irresponsables a sus clientes. Aquí, en nuestra burbuja inmobiliaria, se daba, sin pedirlo, el 120% de un valor de tasación de la vivienda absolutamente inflado, y sin comprobar que la persona que llevaba una nómina tenía un trabajo estable, era muy vulnerable al desempleo, era pues inmigrante con poco arraigo. En este tipo de crisis, que en España fue una crisis local, pero que luego explico por qué las hipotecas españolas hicieron quebrar mucho antes que los bancos españoles a los bancos holandeses, por ejemplo, con el mismo riesgo. Los bancos, ¿cómo es que daban estos créditos del 120% sin pedir garantías mínimamente sólidas? Vamos a ver, los bancos conocen relativamente a sus clientes, por lo menos las operaciones que los clientes hacen en sus cuentas corrientes, y en la época de la generación de la burbuja española pues no estaban todos los medios de Big Data y de los que disponemos hoy, pero sí que podían tener una cierta idea de qué tipo de cliente era, ¿no? La información sobre el cliente para los bancos es de un valor relativo. Es valiosa en tiempos normales, entre comillas, es decir, en tiempos donde no hay una aceleración del crédito o no hay un colapso del crédito. En esos tiempos invierten pues un dinero, porque es una información costosa de recoger y procesar, para pues tener una idea de
¿qué se le puede vender al cliente, ¿no? Hoy en día, pues ahora se está reavivando un poco el crédito hipotecario, pero los bancos han descubierto que el crédito al consumo pues les da un margen muchísimo mayor, ¿no? Y entonces todos están empujando pues dar crédito al consumo, con un conocimiento de su cliente que, como Mati ha explicado muy bien, al no existir un registro positivo de solvencia, pues es como mucho fragmentaria. Claro, los bancos tienen pocos incentivos por conocer bien a su cliente porque esta captura de información es cada vez más costosa y porque este fichero o archivo o registro positivo de insolvencia pues en España no se ha puesto en marcha, con lo cual simplemente tienes el registro negativo del Banco de España que puedes consultar, pero que no tiene toda la información que le interesaría al banco. A la que hay una burbuja, y voy a centrarme un poquito en la española, los bancos pierden por completo el incentivo de ser responsables y conocer al cliente y no dar créditos temerarios. ¿Por qué lo hacen? Porque, como ocurrió en el caso español, la prioridad era hacer crecer el balance a cualquier precio. O sea, el director de sucursal que se comportaba de una manera prudente tenía el empleo muy precario, porque sus jefes le marcaban unos objetivos que no se podían cubrir con las normas de prudencia más elemental. Generamos un burbujón inmobiliario y la banca española tituliza en cédulas todos esos créditos, conservándolos en balance la mayor parte. Pero ocurre que los bancos del norte de Europa son bancos de países que tienen un exceso de ahorro. España tiene un déficit de ahorro, allí tienen un exceso de ahorro. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tienen un exceso de liquidez que deben invertir en activos. ¿Qué activos? En Alemania no hubo burbuja inmobiliaria, en Holanda no hubo burbuja inmobiliaria. ¿Qué hacían? Iban forrados de cédulas que les salían por las orejas. Hasta los bancos japoneses, otro país con exceso de ahorro, iban forrados de cédulas. El riesgo era el mismo. O sea, el riesgo de ING Bank era muy parecido a el riesgo de Caixa Catalunya. Eran hipotecas españolas e irlandesas. Pero había una diferencia muy importante, y es que cuando tú tienes un activo financiero en balance, que es una cédula, lo tienes que valorar a precios de mercado. Mientras si lo que tú tienes en balance es una hipoteca sobre un activo real, no lo tienes que valorar a precios de mercado. Entonces, ante el regocijo del gobierno español de entonces, que decía que teníamos el sistema bancario más sólido de Europa, empezaron a ser rescatados los bancos del norte de Europa, los holandeses y los belgas, que en Holanda no se dio ni una sola hipoteca de más. Era riesgo español, irlandés y americano, que fueron los tres sitios donde había las burbujas inmobiliarias. Los créditos irresponsables se habían dado allí, pero los bancos quebraron antes en otro sitio. O sea, no hay riesgos locales, y la irresponsabilidad en un país necesariamente se transmite por cadenas que para el público general son difíciles de entender, se transmite de manera global.
Creo yo que, como dice el título del libro de Mati, y no voy a leer la lista entera, que hay que prevenir el sobreendeudamiento privado por el lado del prestatario. Sí, pero es necesario hacerlo también porque es mucho más eficaz prevenirlo por el lado de los prestamistas. Hay que prevenir esos crecimientos del balance irresponsables, ese crecimiento que aquí en España, leyendo entre líneas los boletines del Banco de España, podía entenderse que el que le escribía le temblaba la mano, de créditos creciendo al 20 y tantos % anual. Esto debería haber una regulación mucho más estricta, porque al banco le va a conocer a su cliente para lo que le interesa, pero no necesariamente para prevenir un crédito irresponsable que le puede perjudicar en un momento determinado, pero que en un momento de burbuja los incentivos son para hacer crecer el balance a cualquier coste. Es un libro de peso. Me ha coincidido este libro con otro libro que tiene el mismo número de páginas, que es la traducción española de Ana Karenina, de Tolstoy, ¿no? Yo, para andar recto por el pasillo, cogía este libro bajo un brazo y el otro bajo el otro, ¿no? Y así andaba recto porque pesan más o menos igual. Todo el mundo recuerda la primera frase de Ana Karenina, y los que no lo recuerdan se la recuerdo yo ahora. Todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su manera. Este libro se puede resumir parafraseando a Tolstoy: todos los prestatarios solventes se parecen, los insolventes lo son cada uno a su manera. Y esto lo digo como ilustración de que yo apoyo el registro negativo que hay en el Banco de España, yo apoyo que se monte en España un registro positivo. Es una tarea compleja, delicada, por todos los problemas que hay con la prevención de datos. Si hay alguien pone problemas de prevención de datos, de protección de datos, que los ponga con mi móvil también, porque da muchos más datos de mí que lo que puede dar ese registro del Banco de España, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo para el problema de la segunda oportunidad, ¿no? En algún momento habrá que afrontar esa responsabilidad universal, patrimonial, ¿no?, que tienen los individuos en España, porque si no es muy difícil, como ha dicho Mati, que aquí pueda haber un emprendimiento. Yo me dedico a los startups en biomedicina, donde lo normal es que quiebren 8 de cada 10. Si yo no puedo realmente recuperar eso, o mis inversores o mis ejecutivos de estas empresas tienen alguna responsabilidad de este tipo, pues no puedo hacer el negocio. Y de hecho he tenido que importar alguno de Israel, porque aparte de que allí tienen muy desarrollada esta industria, pues son extranjeros y se van cuando les interesa, ¿no? Bien, acabo con 2 observaciones sobre educación. Yo he apoyado desde el principio el programa de educación financiera en las escuelas, en la enseñanza primaria un poco y en la enseñanza secundaria más, ¿no? Hay, entre lo que se firma en un convenio y lo que ocurre en las escuelas y lo que ocurre en la carrera de San Jerónimo, hay
una diferencia brutal. Uno de los ideólogos importantes, pedagogo, fundador de la Escuela de Padres, yo le admiro muchísimo porque me he dedicado años a enseñar en la enseñanza secundaria, José Antonio Marina, publica unos artículos en El Confidencial diciendo textualmente que la educación financiera es una vía que pagan los bancos a través de estos convenios para que luego, a lo que estos niños crezcan, venderles productos tóxicos. Y eso lo dice el pedagogo más importante que hay en España. ¿Vale? Claro, ahí el enemigo está en casa, en cierta manera. Y yo echo de menos mayor intensidad en programa de formación del profesorado en esta materia, que puede ser que un 70% piensen como Marina. En esto me molestaría, ojalá un 70% pensara como Marina en las otras cosas, ¿no? Y ya para terminar, hace unos años participé en un librito que se llamaba Mi dinero y yo. Aprende con Daniel y Lucía cómo ahorrar y usar bien tu dinero. Que tiene el sello de Finanzas para Todos, tenía el sello de Finanzas para Todos del Banco de España. Un diputado de Amaiur, de nombre Cuadra, en una interpelación al gobierno, lo llamó pornografía infantil. Pornografía infantil, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque les habla a los niños de qué es el dinero, les habla a los niños de la conveniencia del ahorro, y esto les parecía que también que era la manera de que las instituciones financieras se iban a colar en las escuelas para vender sus productos evidentemente tóxicos. Esto acabó mal. Por algún motivo el Banco de España no nos apoyó, no se quedó callado, sino que retiró el sello de Finanzas para Todos por la petición de un diputado de Amaiur que terminó su intervención exigiendo la retirada de las fuerzas de ocupación de Euskal Herria y Navarra. Hay que dar trigo aparte de predicar. Los que estamos haciendo estas cosas nos merecemos el apoyo de las instituciones, y no solo las instituciones privadas, sino también de las instituciones públicas. Estoy seguro de que lo conseguiremos, pero piedras en el camino hay muchas, y no basta con firmar convenios para mejorar la realidad de las escuelas. Gracias. Antes de ceder la palabra al público, quería preguntarle a César, porque Matilde lo quiere saber y ahora yo también, si ha gustado el libro o... Sí, sí, el libro me ha gustado, aparte de provocarme una cierta luxación en el hombro de transportarlo por el pasillo, el libro está francamente bien. Hay una cosa que tengo una visión un poco diferente. Una creencia subyacente en el libro es que la banca ajusta vía precios. O sea que cuando tiene muchos fallidos en créditos que ha dado de manera irresponsable, sube el tipo de interés para todos. Eso yo no lo veo exactamente así. Puede subir un poco, pero la banca ajusta por cantidades. Y eso lo dices en la nota 4 de tu artículo, en un artículo de Stiglitz que citas, lo dice así: la banca ajusta por cantidades. Yo eso me lo sé muy bien porque
aunque las malas lenguas dicen que lo escribí sobre papiro, no, lo escribí sobre papel porque ya existía mi tesis doctoral del año 1983. Hay evidencia empírica que en España también la banca ajusta por cantidades. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo. O sea, ¿por qué el Banco Central Europeo tiene tipos de interés negativos y el crédito no crece conforme a los objetivos que tiene el Banco Central Europeo? Pues porque han ajustado por cantidad. ¿Qué tiene que pasar para que levanten este ajuste por cantidad? Básicamente, creo yo, que crezca la demanda de crédito que ellos perciben como solvente. Pero Europa está creciendo como nunca. España ha estado creciendo al 3%. O sea que ahí hay un problema que yo creo que está por entender y es lo que le tiene a Draghi hablando solo, ¿no? Porque con estos tipos de interés la gente no da más crédito. Pero el libro es una gran aportación. Saca un tema que aquí en España debería ser mucho más debatido, y lo que podríamos hacer entre unos cuantos es tratar de divulgar un poco en la opinión pública estos temas, que muchos de ellos para mí, que no soy jurista, me han parecido difíciles. Muy bien, yo, perdona David, aunque solo sea por alusiones, indudablemente el Banco de España, como bien sabes César, apoyó ese libro como apoya a otros muchos. El plan de la Estrategia Nacional de Educación Financiera ha ido creciendo a lo largo de todos estos años. La creación de un código de conducta pues ha establecido una serie de líneas que no se pueden saltar y indudablemente nos llegó esa pregunta parlamentaria, como nos ha llegado otras muchas. En España afortunadamente hay pluralidad de opiniones, todas muy respetables, pero no fue indicativa para nada el modificar el tema de hecho ese libro sigue teniendo el apoyo de Finanzas para Todos. Ese en concreto sigue teniediéndolo, porque ahí está con el anagrama y así sigue. Otra cosa es las ediciones posteriores, efectivamente, las ediciones posteriores, todas las publicaciones que llegan a la educación, a la Estrategia Nacional, al Plan de Educación Financiera, son analizadas, son estudiadas y intentamos seguir una línea adecuada para mostrar educación financiera. Estamos criticados continuamente, como bien podéis ver, ¿no? Tanto por una parte como por otra. Yo siempre le digo a mi equipo que cuando nos critica la banca y nos critican los consumidores es que vamos por el equilibrio, ¿no? De intentar, no, pero bueno, es difícil. La verdad es que es un terreno muy pantanoso en el que, sobre todo, hay que intentar mantener una marca blanca y evitar los intereses de cada uno de los factores del sistema. Había una petición de palabra justo aquí, si no me equivoco. Bien, aquí y después hay otra. Hola, buenas tardes, noches ya. Primero de todo, felicitar por el Congreso, por el contenido, por los ponentes que habéis hecho y felicitar al público porque si lleváis 12 horas, la verdad es que intentaré no mortificar de alguna forma más a este público tan entregado. No, hay dos cosas. Primero me quiero presentar. Yo soy Antoni Cañete, soy presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Tenemos más de 1 millón de empresas y más de 100 organizaciones de ámbito estatal, de ámbito sectorial e intersectorial, pero además soy secretario general de la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa en Cataluña, que además somos agente social y económico más representativo que solamente hay 3 en toda España: COE, PYME Baleares y PYMEC. Sin querer de alguna forma hacer, simplemente por situar. Claro, yo escucho con muchísima atención y se dicen cosas que son muy interesantes y muy importantes. Y cuando digo que celebro el Congreso, no lo digo protocolariamente, lo digo porque justamente hacer un Congreso donde se reflexione, se analice, se desmenuce y sobre todo veamos algo que es muy importante cuando hablamos de segunda oportunidad, es saber por qué se producen los fracasos para intentar como mínimo no volver a cometer esas situaciones, porque dice que cuando se tropieza la primera vez es humano, cuando se tropieza la segunda también lo es, pero ya tiene un adjetivo diferente. Miren, yo les voy a explicar algo desde el punto de vista de la economía real y desde la empresa, desde el ámbito del mundo de la empresa.
En el año 2007, nosotros desde PIMEC hicimos una declaración diciendo que venía una crisis financiera y venía una crisis que iba a afectar de forma muy importante a las pymes. Y no es porque tengamos una bolita mágica o que nos diga de alguna forma el futuro, sino porque tenemos una información de todas las pymes, en este caso de Cataluña, y cuando analizábamos qué es lo que estaba pasando, que había una concentración y comenzaba una concentración bancaria, las empresas que habían pedido crédito y tenían líneas de descuento, sobre todo para su circulante, cuando había una fusión, esa línea de descuento, en vez de tener 100 con cada uno de los bancos, cuando se hacía una fusión no tenía 200, tenía 50. Y cuando miramos en esa información, vimos que el 25% de las pymes, en este caso de Cataluña, tenían un endeudamiento por encima del 90%. Y cuando hicimos la declaración de que venía una crisis y iba a afectar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, tuvimos una reacción del mundo institucional, del mundo financiero, y nos dijeron nunca faltará 1 millón para una pequeña y mediana empresa. Ojalá nos hubiéramos equivocado, porque realmente lo que ha pasado con esta crisis, y si alguien ha afectado, ha sido realmente a la pequeña y mediana empresa, que es el 99,8% de las empresas que tenemos en el país, que da el 75% del empleo y más del 65% del PIB. Pero aparte de esos datos que pueden ser o son importantes, el gran problema que hay es que en nuestro país tuvimos una crisis financiera con un rescate bancario de 40 y pico mil millones, y donde desde el punto de vista económico y empresarial siempre hemos dicho que el sistema financiero es nuestra columna vertebral. Pero, ¿qué hay detrás y se está hablando mucho de la deuda, de alguna forma a nivel más del individuo o de la persona, pero ¿qué es lo que hay detrás y cuál es la realidad? Y es lo que me gustaría poner encima de la mesa, y perdón por toda la exposición, pero para mí es determinante. Es que hemos rescatado el sistema financiero, pero realmente tenemos una realidad todavía estructural en nuestro país mucho más importante y de una dimensión que seguimos sin atacar y que tiene unas consecuencias letales para nuestra economía. ¿Por qué? Porque miren, en España inventamos el submarino, inventamos el helicóptero, y aprovechando que está un representante del Banco de España, inventamos el confirming. Y por tanto, cuando inventamos un producto en el que en el balance de una empresa, cuando se da un producto para alterar y generar un tipo de negocio no relacionado con la actividad empresarial, sino con la actividad financiera, sin ser una entidad financiera, el gran problema que ha habido es que durante muchos años, cuando se pagaba con confirming en el balance de las empresas, no iba en la deuda financiera, iba en la deuda a proveedores. Y por tanto, al no consumir CIRBE, lo que hacíamos es que las empresas generaban un endeudamiento por encima de su capacidad real para poder adquirirlo. Claro, ¿eso qué significa? Que cuando ha venido la crisis, es verdad que ha sido más o menos global, pero tenemos una economía que lo que hemos generado con este tipo de políticas son burbujas empresariales, no empresas. Y por tanto, este es un tema que no es baladí, porque sí que es verdad que si el confirming sin recurso acabamos hace un par de años, y posiblemente porque parte de la sociedad civil, a través de la plataforma, hemos puesto encima de la mesa las consecuencias, pero seguimos, todo y habiendo cambiado leyes para que no se produzcan endeudamientos a través de las transacciones comerciales, seguimos teniendo una realidad, y es que todo y tener normas se sigue produciendo pagos a costas de nuestras pequeñas y medianas empresas de más de 400 días. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si nosotros solucionamos realmente elementos tan trascendentales como la financiación y en este caso también la deuda, empezaremos a tener un futuro súper prometedor para nuestro país, porque tenemos, si después de estas situaciones, capacidad de tener empresas, somos maravillosos. ¿Y por qué lo digo? Porque no hemos puesto encima de la mesa el gran debate de la deuda que tienen las grandes corporaciones a través de este tipo de productos y algunos otros que podríamos hablar, que superan los 40.000 millones de euros. Y por tanto, cuando estamos hablando de crear contrataciones públicas y cuando estamos hablando de condiciones muy determinadas en algunos ámbitos estructurales, lo que estamos haciendo es que tenemos un problema, vuelvo a decir, estructural importantísimo, y podría hablar del caso Abengoa, pero no es el caso porque son 12 horas, en este caso, de que llevamos de jornada o de congreso. Pero sí que quiero poner encima de la mesa que el tema de las personas jurídicas es importante, pero donde nos jugamos realmente la vida y donde estamos generando la partida es en el ámbito de nuestra economía,
y de nuestro ámbito empresarial. Y efectivamente tenemos un problema de formación y yo agradezco muchísimo la intervención porque la formación es el pilar más básico que tenemos en nuestra sociedad. Yo tengo mucha gente que me habla de internacionalización y de innovación como si fuera realmente el gran paradigma. Miren, si no trabajamos la formación, no innovaremos y por tanto no exportaremos. Por tanto, y la mejor inversión de un país es la formación. Desde PIMEC hemos creado la primera ISO que certifica que una persona tiene la capacidad de ser empresario. Con una SG 900, una ISO, la única en el mundo, la primera en el mundo, pero yo le pido a las entidades financieras que cuando nosotros dotemos de un conocimiento empresarial y por tanto en este sentido financiero, cuando los riesgos los tengamos que poner encima de la mesa, porque al final hablamos de riesgos, todo el rato hablamos de riesgos, también le demos condiciones ventajosas para provocar políticas que nos lleven a hacer las cosas bien. Mirar a medio y largo plazo, no al corto, y hacer que no tengamos las empresas más grandes del mundo, pero que nuestras pymes sean las más pequeñas de nuestro entorno. Porque posiblemente o seguramente este congreso está tocando un punto clave, que es cómo estamos jugándonos el pan de nuestros hijos. Y vuelvo a decir, seguimos sin cambiar cuestiones estructurales y por eso no tener segunda oportunidad, no tener listas, y te quiero agradecer públicamente el trabajo que haces, Matilde, listas que nos puedan permitir, porque ha habido un comentario que se ha hecho antes, y de verdad que me estoy extendiendo más de lo que quisiera, pero ha habido un comentario que se ha dicho antes, es que los bancos o las entidades financieras posiblemente no se quieran, o no tengan que meterse en el charco de alguna forma de la información. No. Saben lo que significa meterse en gestionar la información y tener una responsabilidad. Y por tanto utilizan la fuerza que de alguna forma tienen para que no se produzca realmente la responsabilidad que puede contemplar tomar determinados tipos de decisiones con una acción directa a nuestra economía y a nuestro futuro o nuestro presente. Por tanto, gracias por el Congreso, gracias por las intervenciones y nos tenéis a vuestra disposición, sea del ámbito que sea, para trabajar conjuntamente. Porque esto lo tenemos que hacer desde la responsabilidad, desde la transparencia y desde la conciencia, porque continuamos teniendo muchísima inconsciencia en este tema. Perdón, porque he hecho más una intervención que no una pregunta. Gracias. Muchas gracias. Había una última palabra pedida desde hace rato allí atrás y yo creo que una vez con esto... Sí. Lo primero es agradecer la posibilidad de estar en este congreso con los contenidos que hemos podido escuchar esta mañana, esta tarde, y celebro de manera especial esta última intervención, especialmente grata para el colectivo que yo represento, que es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, donde el 30% son pequeños y medianos empresarios autónomos, desde donde estamos tratando de generar alternativas a corto plazo, porque las consecuencias son inmediatas para aquellos que sufrieron lo que significaba el sobreendeudamiento a partir del año 2008, 2009, 2012, los compromisos. Acabamos de presentar en el Congreso de Diputados ayer una propuesta de adecuación de las deudas al valor real de la garantía, con una adecuación a las rentas familiares, tratando de buscar soluciones para lo inmediato. A continuación están los códigos de buenas prácticas que vencen, los que se acabaron en el 2012, y los alquileres mal llamados sociales, que a partir del 2011-2012 se firmaron por aquellas familias que no tuvieron capacidad de defensa y cayeron en la trampa de la dación en pago, un producto letal, un producto financiero letal, tóxico y letal, pese a que algunos lo hayan defendido, lo defiendan por ahí de manera tan inconsciente. Se decía hace un momento que quien vive feliz, y cada uno que tiene sus penas. Las penas que tiene una familia que está sobreendeudada y que la crisis le ha pillado son terribles. Para sacar a las familias de esa situación hace falta una dosis de miles de horas, como digamos, invertidas en Madrid, de formación financiera, pero para paliar las consecuencias, hacer comprender cómo llegaron a esa situación, hacerles comprender de qué manera pueden salir del enrevesado tinglao que significa el proceso de ejecución hipotecaria y de qué manera hacer valer aquello que se citaba parcialmente. Los bancos titulizaban, pero titulizaban no fuera de España, aquí las daban continuamente porque las tenían vendidas al poco tiempo. Y ahora eso genera una sistemática de posible defensa, un gran conflicto que tendrán que aclarar los padres de la patria a través de
del desarrollo de una PNL que se aprobó sobre el tema de las titulizaciones, porque aquí a las familias, a los empresarios y a los autónomos que se han ejecutado, se les ha ejecutado por empresas, por sociedades que no tienen la legitimidad para poder quitarles la nave, el comercio, la vivienda, los vehículos, su patrimonio. Esta pequeña intervención final para agradecer de nuevo. Cogeremos con muchísimo interés el libro, porque es evidente que todo lo que se nos ha denunciado tiene mucho que ver, y con seguridad algunas cosas que poder discutir. Y nosotros las discutiremos. Mañana no vamos a poder estar presentes porque mañana hay una jornada muy específica de conformación de alternativa frente a la nueva norma que quieren regular, con la que quieren regular el crédito hipotecario, y que ha puesto en marcha ADICAI, y donde estarán los que normalmente es muy difícil de pillar juntos, representantes de partidos políticos, asociaciones patronales, con lo cual mañana pues va a ser imposible poder estar aquí. Pero lo de hoy ha sido de mucho provecho. El libro lo miraremos con mucho interés, y en lo que podamos colaborar, colaboraremos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si... muy bien, pues después de estas dos últimas intervenciones desde el público, yo creo que podemos dar por cerrada la jornada, y mis felicitaciones a este público tan entregado. Nos vemos mañana. Muchas gracias.